Bienvenidos y bienvenidas a De Libros y Más. Hoy estamos junto a Isabela Velázquez, quien es escritora, poeta y autora de Pajarillo, un duelo íntimo. Bienvenida, Isabela. Muchas gracias por la invitación y por esta instancia. No, gracias por participar y venir a conversarnos de un libro que es bien, bueno, como dice el título, íntimo, personal. Esto es un texto que combina la poesía con ensayo. Sí. Y que aborda el duelo, la pérdida de un ser querido, que en este caso es tu abuelo. Sí. Y bueno, quiero empezar como con una pregunta igual un poco fuerte. Ya, me encanta. Que es, ¿cómo es esto de escribir y volver a recordar algo que es tan duro? Sí, es todo un trabajo mental, que no siento que sea un trabajo menor, porque aparte de Pajarillo yo necesitaba que se entendiese de manera universal, o sea, plasmar mi dolor, pero a su vez que la gente se identifique. Entonces para eso también buscar el sitio común, momentos comunes, y es doloroso. De hecho los primeros borradores de Pajarillo no es nada a lo que es al final, como era mucho dolor, rabia, y ahí uno tiene que decir, tomé distancia y dije, no, es muy pronto para escribirlo. Y con el tiempo yo creo que pude hacer ese trabajo. Es doloroso, pero también con la perspectiva de los meses, del año ya, uno empieza como también a cobrar otro sentido y la necesidad de plasmarlo. Claro, y esta rabia, todos estos sentimientos, ¿tú cuándo comenzaste a escribir este libro? ¿Como a los meses de que sucedió? ¿Enseguida? La poesía, yo diría que enseguida. O sea, la poesía de hecho la tuve que recopilar, como de lo que había escrito, cómo lo sentía. Yo logro plasmar, y creo que el trabajo de cualquier escritor o persona, como en mi caso que estudia literatura y lingüística, como que logra al final como tomar esas sensaciones, esas emociones, o si no también incluso recordarlas e imaginarlas. Muchas veces que uno puede tocar temáticas que uno no ha vivido, también hay que hacer como ese trabajo. Pero en mi caso, para Pajarillo, sentí que tenía que ser in situ. Como lo que sentí en ese tiempo, como lo viví así, porque de hecho con los años, ahora yo diría ya 4 años, como que no lo siento igual. Y es súper duro decirlo, pero no lo sufro igual. Uh-huh. Y sí, así fue. Bueno, claro, pero es como parte de vivir el proceso de la pérdida, y todo lo que tú vas contando son recuerdos bien bonitos, cosas bien, como tú dices, universales. Entonces como que uno se puede sentir representado. Y me gustaría saber ¿por qué decidiste mezclarlo como en formato ensayo y poesía? Porque claro, la poesía se entiende que fue como el sentimiento que surge del momento, pero ¿por qué ensayo también? Es que fíjate que me pasó que yo busqué muchos textos sobre el duelo y sentí que había muy poco, como que sigue siendo un tema súper tabú, o con situaciones muy específicas que sentía que uno se le perdía como la onda de eso. Y los pocos que leí, dije, necesito más. Pero también me gustó no pensarlo solo por mí, sino que sentí como que mucha gente quizás necesitaba más. Y ahí fue que decidí escribirlo. Entonces también siento que va un poco como por ahí todo el hecho de que se conforme Pajarillo en un ensayo, para que la gente entendiese bien el proceso. Pero la poesía es porque también, y ahí viene un poco más del rollo academicista quizás, como querer salir un poco de la academia, pero igual mantener un poco esos orígenes que son como muy míos, muy propios, pero que la gente lo entienda, porque al final uno puede leer mucha cosa como academicista o muy reconocida en el ambiente literario, pero que la gente común y corriente que está pasando un duelo no lo va a entender. Claro, darle el toque literario. Exacto. Entonces yo dije, ya, pongamos poesía y también aprovechemos de que la gente entienda un poco, o la gente que le tiene miedo a la poesía. Uno se encuentra en las ferias con mucha gente que te dice, no, es que yo no leo poesía porque yo no la entiendo. Yo soy esa persona. Me encanta entonces, porque sí, pasa mucho. Y a mí igual me daba miedo, porque uno de repente siente que son ciertas reglas que uno desconoce. Pero en verdad eso también es lo que ha generado, yo creo, los mismos poetas al darle una distancia, cuando realmente no tiene por qué ser así, creo yo. Esa es como mi perspectiva. No, claro. ¿Y quién te prohíbe finalmente mezclar dos tipos de formato igual? Claro, eso mismo pensaba yo, y sentí que la poesía iba muy acorde, y eso fue como una suerte, al final con los ensayos, con cada capítulo. Entonces dije,
ya, pongo este poema en tal capítulo, así. Y sentí que la gente le ha gustado y lo ha entendido también. Y eso es muy bonito. Sí, ¿no? Y aparte que, por ejemplo, uno lee como autoayuda. Entonces uno perfectamente podría transformar este libro en versión de autoayuda, pero como tú dices, también es como a veces muy formal, muy seguir paso a paso cuando no necesariamente es lo que necesita tu corazoncito. Sí. ¿No? Que sí. a mí me pasó que como que al final sentí que me recompuse de alguna forma, porque es como muy triste de alguna forma recordar ciertos momentos con alguna persona que se fue en tu vida, pero al final dices como hay lindos momentos también. Sí, sí, yo creo que al final todo lo que uno sufre, lo sufre porque uno amó muchísimo. Entonces también, y eso para mí fue inevitable, que me pasaba, a veces me dicen como, pero es un libro como tan dulce también de tanto amor, y yo era como, no, esto es sufrimiento. pero claro, uno no se da cuenta porque es lo que queda en uno. Y a la larga, si uno está llorando tanto algo, lo está pasando mal, o lo lleva incluso a lo físico, que es un poco también lo que haga Pajarillo, esas cosas cotidianas que uno de repente no ve, y que uno dice, ¿es normal que esto esté pasando? Sí, es normal porque perdiste a alguien que amaste mucho y que te influenció mucho. Claro, no, y eso se refleja muy bien. Y bueno, ¿cómo reaccionó en este caso tu abuela al libro? Sí, mi abuela. ¿Sí? Se emocionó mucho. Ella se emocionó mucho. Primero, yo creo que ver que yo estaba escribiendo como algo distinto, como querer publicarlo. Y bueno, desde el título ya ella la emociona. Entonces, yo creo que le emociona, pero también me decía, por ejemplo, cuando lee la contraportada, no, es que es muy doloroso. Como me da demasiada pena. No, ¿cómo lograste llevarlo así? Me decía. Mi abuela tiene 91 años. ¿Entonces lo tuviste que leer o ella lo leyó? Ella lo leyó, pero sí, mi mamá a veces me decía, podrías leérselo tú, que a mí igual me cuesta. Fíjate que con ella me cuesta, porque siento que es una intimidad que vivimos mucho las dos. O sea, yo siento que si alguien entiende esa pérdida, somos nosotras dos. Como que la sufrimos por igual. Entonces yo creo que ahí es más difícil, pero sí, lo leyó y le emociona. No, qué bonito. Y aunque ya han pasado 4 años, igual te gustaría leérselo. Sí, fíjate que sí, como que esa fibra me toca. De hecho, una vez me pasó que hace poco me hicieron una pregunta, a mí me encanta. Yo siempre digo, no me gusta que sea temas tabú, que me pregunten lo que sea. Pero claro, una vez estaba tan acostumbrada a que fuese algo más literario, que me preguntaron algo de qué pensaría mi tata, por ejemplo, cosas así. Y igual de repente uno queda así. Entonces uno se da cuenta que el duelo siempre está, de alguna forma, se supera más, pero siempre hay un dolorcillo, creo yo. Claro, siempre está el recuerdo, está la persona, siempre está de alguna forma acompañándote. Sí, eso. El tema de encontrar las herramientas, creo yo. Y eso es lo que he buscado como con Pajarillo, dar ciertas herramientas y que la gente no se sienta sola. Claro. Y con esto tú lograste como desahogarte, sanar o dejar salir el dolor igual. Sí, con la poesía. Yo digo, me cuesta decirlo, porque me dice tan autorreferente como uno es poeta. Yo siento que mi base es ser poeta. Entonces me encanta escribir poesía. Y sí, yo creo que la escritura es sanación. Entonces soy muy pro de repente uno ve talleres y todo y la gente dice, ¿servirá? Totalmente. Yo creo que uno escribir lo que siente sirve porque tú entiendes qué es lo que te está afectando. De repente uno siente tanta cosa que como que uno se pierde en la tristeza y le encierran una palabra, pero a veces es mucho más que eso. Claro, es como pintar o correr para otras personas. Claro, sí, exacto. Totalmente. Oye, igual, ¿por qué tú comenzaste a escribir poesía? ¿Siempre te gustó? Desamor. Desamor, no. Siempre me acuerdo en el colegio. En el colegio, nunca olvidaré, ya desamor 15 años, 14, 15 años. Me acuerdo siempre un día de lluvia, así muy poético el día. En el colegio no había ido nadie porque era tormenta, casi como Esto Santiago. parece chisme. Sí, un chisme buenísimo. Y claro, y me acuerdo que sale una poesía, y por eso digo que los libros de texto de colegio es muy importante integrar esas cosas. Francisco de Quevedo. Un poema, Polvo enamorado, nunca lo olvidaré. Y yo dije, oh, así me siento yo. Y dije, qué heavy que alguien pueda plasmar lo que yo estoy sintiendo. Como que me pasó otra onda. Y justo coincide con esto y dije, yo también quiero escribir sobre eso. Y nada, claro,
sufrí harto, como el típico desamor de niña, que tú enamoras de alguien que es un poquito más grande, entonces que no te pesca, que uno sufre, que es tu amigo, todo eso sí. Y aparte tenía las mismas iniciales de nombre que yo. No. Entonces yo, no te juro, yo todo ese tiempo sufriendo, pero eso me llevó a escribir mucha poesía. Es tan así que de hecho él recibió el libro y yo le dije como te agradezco porque yo empecé a escribir poesía por esas sensaciones. ¿Y qué te dijo? Chisme. Nah. No, a él no le encantó. No, me promocionó y todo también, sí, lo encontré muy bonito. Ah, qué bueno, o sea, final feliz. Sí. A la distancia. Eso lo pierde. Sí. No, pero claro, pues otra persona pudo haber escuchado música, pudo haber visto una película y decir, yo soy ese personaje. Claro. Y la música, ¿sabes qué? Yo me rehusaba de repente cuando hagan, por ejemplo, porque es Bob Dylan, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Sí, y yo me acuerdo que yo decía, pero ¿cómo? Como que uno entendiendo más de literata. Pero después yo dije, no, si la música, las letras, es poesía. Es lo mismo que como empezó, claro. Es como empieza al final la literatura. En la Edad Media, qué sé yo, entonces yo decía, sí, es lo mismo. Y por eso mucha gente le llega a las melodías, porque también tocan fibras, lo mismo que la letra. Entonces, claro, se transforma de alguna forma. Sí, y es muy lindo, creo yo, combinar esas dos cosas, por ejemplo. Claro. Oye, y tú también publicas harto en tus redes sociales, le haces promoción a tu libro, también nos cuentas cosas en Reels. Me gustaría saber cómo, ¿qué te lleva a esto de ser como, no sé si un microinfluencer de alguna forma? Sí, me lo recomendaron mucho. Igual yo diría que de más chica, igual como que tendía a hacer un poco de redes, pero con lo que había en la época, no sé, el Facebook, Messenger. Entonces, claro, como muy, muy nada. Pero al final siento que uno llega a la gente, uno llega con los libros. También me ha gustado promocionar colegas, por ejemplo, que de repente uno dice ya, tenemos cierta cantidad de seguidores, hacemos un concurso. Y cómo funciona también la cultura en Chile. Entonces, a la larga siento que eso sirve para llegar a nuevas personitas. Sigue siendo un nicho, pero se va aumentando y me encanta interactuar. Por ejemplo, lo que más me ha gustado de las redes es que me puedan decir qué les pasa con Pajarillo y me llegan testimonios de repente súper fuertes, pero yo digo, wow, que te genere eso Pajarillo, que puedas sanar, que puedas reconstituir tu historia. Para mí es para lo que lo hice. Entonces, saber qué pasa eso, yo siempre le digo, yo les contesto, a todo el mundo, yo les contesto. Entonces, como que me escriban, que no les dé vergüenza. Y sí, por eso. Pero eso debe ser súper bonito. Yo, por ejemplo, le estuve contando a un primo sobre este libro y le dije, mira, pasa esto porque su abuelita falleció en marzo. Entonces le dije, mira, este libro puede ser para ti. Y le fui contando y no, se emocionó. Terminó llorando. Así de solo como ver un par de páginas. Y me dijo, no, esto me llenó el corazón a lo que yo estoy pasando de alguna forma. Claro. Sí, y fíjate que, y lo encuentro muy lindo, y gracias por decírmelo, como que de verdad me emociona mucho escuchar testimonios de personas que lo sienten y que les hace sentido. No sé, me ha tocado ver a no sé, por ejemplo, parejas regalándose el texto porque perdieron un padre, una madre, o otros familiares, y les llena el corazón, y es cuento tan lindo eso, como cuando lo regalan o lo recomiendan, porque ven a alguien que lo necesite, y que dé algún modo resultado. Hace poco, por ejemplo, me decían que hay alguien que lo está trabajando con psicólogo, que le gustó mucho. Y después supe, de hecho, a través de mi psicóloga, yo en el libro lo digo también, creo que la terapia es muy importante, demasiado importante. En general, en la vida, creo que siempre ayuda. Me decía también que un par de psicólogos, grupo de psicólogos, les gustó para trabajarlo. Y yo así como... Wow. Yo sí, y ahí como que me asusta también porque yo digo, wow. Pero sí, pues es que al final hay que hablar de los temas tabú. Yo creo que ese es el problema. El censurarlos, creo que es el gran dilema que tenemos como sociedad. Claro. No, es muy cierto, y a veces uno no sabe cómo responder al dolor ajeno y cómo decir como más allá de, lo siento, porque uno no sabe. Entonces, regalar el libro puede ser una muy buena opción. Es verdad. Así que, y además, como te decía hace un par de días, me preguntaste si me gusta el libro. Nunca te dije si me gustó o no. No, pero me gustó. No, me pasó que me recordó a mi abuelito. Mi abuelito falleció en 2013, pero ya han pasado muchos años, pero
como que leer este libro me recordó como a esa época en la que él estaba y como esos ciertos momentos en los que uno tuvo cierta anécdota, cierta Navidad, entonces como que te genera esa sensación de, que ya lo hemos hablado, como que te reconforta. Sí, el reencuentro. Con nuestros muertos también, yo creo que por ahí va. Y qué bonito que te conecte a ti, como que de verdad no puedo evitar no decirlo, como qué lindo. Porque sobre todo cuando me dicen de repente como que tu abuelo, o sea, yo le cambio el nombre y es como mi abuelo, o me identifica también, yo creo que es porque la sociedad chilena tenemos una cultura bien bonita ahí con los abuelos, como sí, yo creo que eso es bien bonito. Claro, uno siempre, no sé, algunos los crían, sí. O uno los va a ver de visita y te consienten. Sí. Y bueno, todas esas cosas. Oye, y también otra cosa que mencionas en el libro es la imagen como de Dios, que me causó curiosidad en el sentido de la menciones como por creencia o por honor a tus abuelos. Sí, buena pregunta. Sí. Es que siento que hoy día hablaba con mi pareja un poco sobre eso, porque me decía, tú nunca hiciste un capítulo de Pajarillo de Dios, pero sí, efectivamente, me encanta que se note igual esa presencia porque busqué que estuviese. Y sí, yo soy católica, soy excatequista además, entonces como que tengo mucho esa onda, pero también siempre muy abierta, como nunca me ha gustado la cosa restrictiva, la cosa extrema, soy muy crítica de muchos aspectos de la iglesia en general y de todas las religiones también. Pero por eso también quería decirlo, porque dije como bueno, también fue parte de mi proceso, así como otras personas quizás son otras religiones, otras creencias, no sé, como el budismo a veces, pero sí, yo en mi caso soy católica y siento que también fue un camino muy propio, igual por la base de mi abuelo, sí, sobre todo de mi abuela, pero igual fue más propio, como estando en colegio católico y todo, como por elección igual. De repente hay personas como que les causa más revelación, como que no, a mí al revés, como que busqué darle otro sentido. Claro, hay una mención como por encima, pero que igual tiene un sentido dentro del libro. Sí. Oye, y bueno, para ir como cerrando, este libro, ¿en qué momento es recomendable leerlo? Tanto en edad como en etapa. Yo Pajarillo lo recomendaría. Yo siento que está apto para todas las etapas, pero yo diría de 13 años en adelante creo que es una buena edad. Me ha tocado niñas de 13 años que lo leen y logran comprender. Creo que puede funcionar muy como El Principito, que lo vas a ir entendiendo de distintas formas a lo largo del tiempo. Y lo recomendaría después de tu duelo. Por eso también busqué que fuese corto, no algo largo, porque la gente cuando está en un duelo no busca como estar leyendo como 1000 páginas. Entonces yo creo que durante tu duelo, tras una pérdida, creo que es súper bueno, porque de repente uno se siente muy perdido, la gente se siente muy perdida, no sabe qué hacer. Entonces regalarlo, como tú decías, yo creo que es una excelente opción. Súper. Y bueno, ¿y dónde podemos conseguirlo también? Pajarillo, un duelo íntimo, lo pueden conseguir en Trayecto Bookstore, en Feria Chilena del Libro, en Busca Libre y Amazon Kindle. Así que también lo pueden leer en Kindle y todo, así que sí. Súper. Bueno, muchas gracias, Isabela. Y nos vemos ojalá pronto. Ojalá, con otro libro. Con otro libro, sí. Quién sabe. Así que, bueno amigos, muchas gracias por ver este capítulo y no olviden suscribirse.